Emilia Reyes no era una mujer común y corriente. Era la encarnación de la pesadilla para quienes se atrevían a invadir las tierras sagradas de los apaches. Hija de una tribu nativa americana olvidada, su destino estaba entrelazado con antiguos secretos. Y a medida que los soldados avanzaban, algo en lo profundo de la tierra comenzó a despertar. Algo que nadie estaba preparado para afrontar. Emilia Reyes caminaba por las vastas llanuras del norte de México, con sus pesados pies calzados con sandalias de cuero, abriéndose paso entre la hierba seca, mientras el viento cálido le azotaba la piel. La tierra bajo sus pies estaba marcada por cicatrices, rastros de batallas libradas hace mucho tiempo contra los invasores españoles y posteriormente contra los soldados estadounidenses. La mujer no solo era una guerrera experta, sino una leyenda viviente. Cargaba con el peso de su linaje apache y el espíritu de su tierra, convirtiéndola no solo en una líder, sino en un símbolo de resistencia. La apariencia de Emilia era fría y calculadora, con una expresión impasible como la de un depredador que observa a su presa. Sus ojos, oscuros y profundos como los pozos de las montañas del norte, transmitían un poder innato, pero también un dolor silencioso que pocos podían comprender. Sabía que la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino en las mentes y los corazones de quienes luchaban. Y la batalla que estaba a punto de librar no sería solo contra soldados invasores, sino contra un enemigo invisible, una sombra que se extendía a lo largo de generaciones. Con el paso de los años, Emilia se convirtió en la mujer más temida de la historia apache. Su destreza con el arco y la flecha, la rapidez de sus ataques y su profundo conocimiento de las tácticas de guerrilla la convirtieron en una adversaria imbatible. Pero el verdadero terror que inspiraba residía en algo mucho más profundo, un poder ancestral que residía en su interior, algo que su tribu temía y respetaba por igual. Por sus venas corría la sangre de un linaje excepcional, un linaje que, según la leyenda, había sido bendecido por antiguos espíritus de la montaña y la tierra. Mientras otros se preparaban para la guerra con sus armas, Emilia se preparaba con la mente. Sabía que la victoria no solo se lograría con la fuerza física, sino con la astucia. Comprendía al enemigo mejor que cualquier otro líder tribal. La guerra que libraba era una guerra de inteligencia, de trampas y manipulaciones. Su pueblo, los apaches, estaba aislado y era superado en número, pero tenían algo que ningún ejército podía igualar: su conexión con la tierra, con los espíritus de sus ancestros. Mientras caminaba, recordaba las historias que su abuela le había contado sobre los primeros encuentros entre los apaches y los colonizadores. Sabía que su tribu siempre había luchado contra los invasores, pero lo que vendría sería diferente. México, ahora bajo la bandera mexicana, no estaba interesado en conquistar tierras. Su objetivo era subyugar a las tribus indígenas, obligándolas a abandonar sus culturas y creencias. El oficial Miguel Velázquez, comandante del ejército mexicano, había recibido la tarea de resolver el conflicto apache. Velázquez era conocido por su frialdad y pragmatismo, y su ascenso dentro del ejército mexicano estuvo marcado por una serie de victorias rápidas y decisivas. Pero el mayor obstáculo de su carrera estaba a punto de aparecer: la leyenda de Emilia Reyes. Conocía a la mujer que comandaba a los apaches, conocía su fuerza y la resistencia que inspiraba. Para Velázquez, eliminar a Emilia no era solo una misión militar, sino una cuestión de honor personal. Quería destruir el mito, quería demostrar que nadie, ni siquiera una mujer indígena, podía desafiar el orden que él representaba. Velázquez veía a Emilia no solo como una líder tribal, sino como una amenaza directa a sus planes de consolidar el poder del gobierno mexicano en las tierras del norte. Para él, ella representaba el aspecto más primitivo de la vida:
Una mujer que no se sometía, que se negaba a doblegarse ante los conquistadores. Y más que nada, sabía que la guerra contra Emilia no se ganaría solo con soldados y estrategias convencionales. Había algo más, algo que aún no comprendía del todo, que la hacía más peligrosa que cualquier hombre al que se hubiera enfrentado. Emilia, por su parte, sabía que la guerra se avecinaba. Pero lo que desconocía era que Miguel Velázquez guardaba un secreto. Algo enterrado en las profundidades de las montañas apaches, algo que cambiaría el curso de su lucha. Un secreto ancestral que involucraba no solo a soldados, sino a fuerzas mucho más poderosas y profundas. Mientras el cálido viento del desierto le azotaba el rostro, Emilia sintió que algo se agitaba en la tierra bajo sus pies. Fuera lo que fuese, sabía que la batalla que se avecinaba no solo sería por la supervivencia de su tribu, sino por algo mucho más profundo, algo que podría redefinir el destino de todos los pueblos indígenas de México. Emilia Reyes nació bajo la sombra de una leyenda que se extendió por generaciones. Su tribu apache, una de las más antiguas y temidas del norte de México, llevaba consigo el recuerdo de un pueblo guerrero que luchó contra los colonizadores españoles y posteriormente contra las fuerzas extranjeras que intentaron invadir y destruir su tierra. Sin embargo, lo que los extranjeros no comprendían era el vínculo sagrado que los apaches tenían con su tierra, un vínculo inquebrantable, sin importar cuántos soldados avanzaran ni cuánto aumentara el poder del gobierno mexicano. Desde pequeña, Emilia demostró una capacidad excepcional para comprender el mundo que la rodeaba. No se trataba solo de una habilidad en combate, sino de una aguda percepción de los sonidos y el movimiento de las cosas. Al caminar por las montañas, sus pies tocaban la tierra de una forma casi mágica, como si fuera una extensión de ese suelo sagrado. La tierra la llamaba, y ella sabía escuchar sus murmullos, sus advertencias. El viento no era solo viento, sino un mensaje cargado de secretos que estaba aprendiendo a descifrar. Emilia siempre creyó que su misión era proteger este mundo, mantener vivas las antiguas costumbres de su tribu, para que la memoria de los apaches jamás se borrara. La relación de Emilia con su abuela, quien la crió tras la muerte de sus padres, fue fundamental para comprender su rol como líder. Su abuela, una mujer fuerte que había perdido a casi toda su familia durante los ataques de los soldados mexicanos, siempre le contaba historias del pasado, historias sobre los grandes guerreros apaches, sobre los espíritus que protegían a la tribu y sobre cómo, en tiempos de gran necesidad, los dioses antiguos podían regresar, revelando poderes que trascendían la comprensión humana. Estas historias crearon una profunda conexión entre Emilia y la tierra. No solo lideró, sino que vivió y respiró las tradiciones que su pueblo tanto valoraba. Cada decisión que tomó traía consigo el peso de un linaje de resistencia y fortaleza. Sabía que si fracasaba, no solo su tribu, sino la historia misma de los apaches sería borrada por la modernidad, por el ejército mexicano y por la constante expansión de las fronteras que se tragaban sus tierras. Pero los tiempos cambiaban, y con ellos el comportamiento de los propios apaches se transformaba. Algunos líderes tribales, cansados de años de conflicto, comenzaban a aceptar alianzas con el ejército mexicano, creyendo que la supervivencia dependía de adaptarse a las nuevas realidades. Otros, como Emilia, lo veían como una traición a sus antepasados. Ella creía que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por la preservación del espíritu apache. Con el paso de los años, se había convertido en una férrea defensora de la autonomía de su pueblo y rechazaba cualquier forma de subordinación a los conquistadores. Mientras Emilia reflexionaba sobre lo que le aguardaba, Miguel Velázquez
se preparaba para la gran ofensiva. Como oficial del ejército mexicano, no tenía dudas sobre su misión. Su visión del futuro era clara. La subyugación de las tribus indígenas era un paso necesario para consolidar el poder de México y garantizar la paz en su país. Veía a los indígenas como primitivos, atrapados en un pasado que no encajaba en los planes modernos del gobierno mexicano. Sin embargo, lo que Velázquez desconocía era que, a diferencia de muchos otros oficiales que se habían enfrentado a los apaches, él se enfrentaba a una mujer que representaba mucho más que un simple obstáculo militar. Emilia era una fuerza de la naturaleza, una mujer con una capacidad excepcional para interpretar el terreno, comprender la dinámica de las personas y, sobre todo, ser implacable a la hora de proteger a su pueblo. Para él, Emilia no era más que un obstáculo que había que eliminar para alcanzar la paz, pero para ella, Velázquez era más que un enemigo. Representaba todo aquello a lo que los apaches intentaban resistir. Era la personificación del imperio que intentaba arrebatarles sus tierras. Sin saberlo, ambos se vieron envueltos en un conflicto que trascendería las fronteras físicas. Era una guerra de culturas, una lucha entre lo antiguo y lo nuevo, una batalla que determinaría el futuro no solo de Emilia, sino de todo el pueblo apache. Los cálidos vientos del desierto parecían traer consigo presagios de algo grandioso y siniestro. El tiempo se agotaba para Emilia y su tribu. Con cada día que pasaba, la presencia del ejército mexicano se hacía más fuerte y amenazante. El comandante Miguel Velázquez no solo cruzaba las fronteras de la tierra apache, comenzaba a acercar el corazón de su nación, acercándose a los refugios más secretos y sagrados de su tribu. Emilia sabía que si los alcanzaba, la historia de su pueblo estaría condenada. Reunió a los líderes tribales, hombres y mujeres, que como ella sabían que la lucha sería por la supervivencia de algo mucho más grande que la vida misma. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los ancianos, un hombre de mirada seria y voz cargada de años de sabiduría. Emilia sabía que la respuesta era simple, pero cargada de peso. «Luchamos como lucharon nuestros antepasados. No hay otra opción». Mientras sus guerreros se preparaban para defender sus tierras, sentía que la presión aumentaba. Cada decisión que tomaba evocaba las antiguas luchas que su tribu había enfrentado, pero el enemigo ahora no era solo un ejército. Era una modernidad que amenazaba con borrar la memoria de su cultura, sus dioses y sus historias. Velázquez no solo cazaba guerreros, intentaba extinguir una forma de vida. Al mismo tiempo, Miguel Velázquez se encontraba en una posición delicada. Sabía que sus órdenes eran claras: destruir cualquier resistencia que surgiera contra el gobierno mexicano. Pero no podía apartar de su mente la imagen de Emilia Reyes. Había oído historias sobre ella, sobre su astucia y brutalidad, pero también había oído relatos de su inspirador liderazgo y la inquebrantable devoción que sentía por su pueblo y su tierra. Esto le inquietaba. No esperaba que una mujer indígena, fuera capaz de desafiar con tanta vehemencia al imperio que él representaba. Miguel comenzaba a cuestionar la naturaleza misma de su misión. La historia de los apaches y la feroz resistencia de Emilia lo afectaban de maneras que no podía comprender. No era simplemente una lucha militar, sino una batalla de valores. Ya se había enfrentado a grandes ejércitos antes, pero lo que veía en tierras apaches le parecía mucho más profundo, más inconmensurable. El espíritu de un pueblo que se negaba a someterse a cualquier fuerza externa era algo que aún no había logrado dominar. Y eso, más que a cualquier soldado, más que a cualquier arma, era lo que temía. Pasaron los días y la tensión en el campamento apache se hizo cada vez más palpable. Los guerreros estaban listos para entrar en batalla, pero Emilia sabía que luchar solo con la fuerza bruta no era suficiente. La guerra se ganaría con la inteligencia.
Ideó un plan arriesgado, utilizando el terreno más desafiante de su tierra para confundir y engañar a los soldados mexicanos. Conocía cada piedra, cada río, cada sombra de la tierra como la palma de su mano. Lo que los soldados no sabían era que, con cada paso que daban, se dirigían hacia una trampa. Velázquez, por otro lado, empezaba a perder la paciencia. Con cada avance se topaba con emboscadas y ataques inesperados que parecían surgir de la nada. Sus tropas estaban siendo puestas a prueba de maneras inesperadas, y esto estaba minando su control sobre la situación. El comandante se removía en su tienda, observando mapas e intentando descifrar los movimientos de un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Por mucho que lo intentara, no podía comprender la mente de Emilia ni las razones de su resistencia. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la desolada llanura, Emilia tuvo un encuentro con el espíritu de su abuela. El anciano chamán apareció en sus sueños, como si el viento mismo la hubiera traído. Le habló en silencio, y sus profundas palabras llegaron directamente a su mente. Emilia, la guerra es más que sangre y muerte. Se compone de decisiones, de lo que el espíritu de nuestra tierra puede sostener. Recuerda quién eres y qué debes proteger. Al despertar, supo que algo dentro de ella había cambiado. No era solo una cuestión de defensa, era una cuestión de identidad, de preservación. No solo luchaba por la supervivencia de su tribu, sino por el alma de su pueblo, por una historia que, si se perdía, jamás podría recuperarse. Emilia reunió de nuevo a sus guerreros, ahora con más confianza que nunca. El enfrentamiento estaba cerca y sabía que sería decisivo. Esta tierra es nuestra. Ningún hombre, ni mexicano, ni extranjero, nos arrebatará lo que nos pertenece. Hoy les mostramos el verdadero poder de los apaches. Mientras tanto, Velázquez se sentía cada vez más inquieto. Sabía que el tiempo se agotaba. La historia de una mujer indígena que desafiaba al imperio mexicano estaba a punto de escribirse, pero él no quería ser el autor de su propio fracaso. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando una luz dorada sobre el territorio apache, mientras Emilia observaba en silencio los movimientos de los guerreros bajo su mando. La guerra que se avecinaba no sería una simple batalla de fuerza, sería una prueba de resistencia y sacrificio. Pero, más allá de la lucha contra los soldados mexicanos, otras tensiones flotaban en el aire, muchas de las cuales Emilia sentía visceralmente. Una de estas tensiones residía en las decisiones que tomaban sus propios aliados. Algunos líderes tribales, cansados de años de lucha, comenzaron a cuestionar la eficacia de la resistencia. Entre ellos se encontraba Ximeno, un guerrero experimentado que había perdido a su familia en ataques de soldados mexicanos años atrás. Ximeno se había convertido en uno de los defensores más acérrimos de la causa apache, pero ahora parecía menos seguro de que la lucha valiera la pena. En conversaciones discretas con otros miembros de la tribu, comenzó a sugerir que quizás era hora de considerar una tregua, una paz que permitiera al pueblo apache sobrevivir, incluso si eso significaba ceder a la presión del gobierno mexicano. Emilia se enteró de sus conversaciones y la atormentaba. Ximeno siempre había sido un pilar de fuerza dentro de la tribu, pero sus palabras ahora parecían un veneno silencioso que sembraba la duda entre los demás. Sabía que si la división entre los líderes apaches crecía, la resistencia se debilitaría. La cohesión de la tribu dependía de la unidad, y cualquier fisura podía ser fatal. Pero al mismo tiempo, Emilia comprendía que la guerra lo cubría todo con un manto de desesperación. Era difícil mantener la moral alta ante un futuro incierto, donde sus tierras podían ser conquistadas y su cultura borrada. Ella misma se preguntaba a menudo hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su pueblo.
Del lado de Miguel Velázquez, la presión también comenzaba a intensificarse. Sabía que su misión se estaba volviendo cada vez más difícil, especialmente con los ataques apaches cada vez más frecuentes y mejor planificados. Sin embargo, su propio ejército se estaba dividiendo. Muchos de sus hombres, especialmente los más jóvenes, comenzaban a cuestionar la moralidad de su misión. En su mente, no solo luchaban contra una tribu indígena, se enfrentaban a un pueblo que defendía su tierra con todas sus fuerzas. No era solo una batalla de ejércitos, sino una lucha por una forma de vida. Entre los soldados de Velázquez se encontraba el joven capitán Ricardo Mendoza, quien destacó por su valentía, pero también por sus crecientes dudas sobre sí mismo. Mendoza había sido uno de los primeros en alistarse, y sus razones eran simples. Quería brindar un futuro mejor a su familia y creía en la grandeza del imperio mexicano. Pero con el paso de los días y la brutalidad del conflicto, su fe comenzó a flaquear. Fue cada vez más consciente del sacrificio de las vidas indígenas, de personas con historias y familias que jamás habría conocido de no ser por la guerra. El enfrentamiento con Emilia lo obligó a confrontar sus propias creencias. Una noche Mendoza conversó con Miguel Velázquez. «Comandante, ¿cómo justifica lo que hacemos? No solo estamos conquistando territorio, estamos destruyendo algo que es incomparable a lo que estamos construyendo», dijo Mendoza con la mirada llena de duda. Velázquez miró al joven soldado con frialdad, pero por un instante algo en su rostro vaciló. «Eres demasiado joven, Mendoza. La guerra es cruel. A veces, lo que se destruye para asegurar la supervivencia de un pueblo es inevitable. No tenemos otra opción». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mendoza mientras se retiraba a su tienda. No estaba seguro de creerlas del todo, pero sabía que de alguna manera esta guerra lo estaba cambiando. Y en cierto modo, sabía que no sería el mismo cuando la batalla terminara. Emilia, por su parte, no podía permitirse pensar en divisiones internas ni conflictos de conciencia. La lucha se estaba volviendo personal. Cada movimiento de Velázquez, cada ataque de los soldados parecía herir más profundamente el corazón de su tribu. Empezaba a comprender que el verdadero precio de la guerra no era solo la pérdida de vidas, sino la pérdida del espíritu de su pueblo. ¿Qué le sucedería a los apaches si la guerra los destruía? ¿Qué le sucedería a ella si le arrebataran la tierra que le daba poder? La lucha de Emilia no era solo contra el ejército mexicano. Luchaba contra el tiempo mismo, contra el agotamiento de la resistencia, contra el debilitamiento de las tradiciones que la habían moldeado. Pero había una fuerza en su interior que no la dejaría sucumbir. Sabía que si cedía a la duda, toda la lucha perdería su sentido. Aunque Ximeno y otros líderes comenzaban a cuestionar, no podía permitir que la fragilidad se extendiera. La unidad del pueblo apache dependía de su fuerza, y su fuerza provenía de la certeza de que la lucha era justa. Había caído la noche, y el campamento apache estaba sumido en un tenso silencio. Las estrellas brillaban en lo alto, como ojos que observaban los movimientos de la tribu, y el viento traía el aroma de la tierra caliente y seca. Emilia estaba en su tienda, estudiando los mapas y planeando su próximo movimiento, cuando un grito inesperado resonó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. El sonido provenía del este, donde los centinelas habían informado de un aumento en el movimiento de soldados. Emilia se levantó de inmediato, sintiendo una sensación de alerta que la recorría. Era como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar al límite del campamento, las primeras señales de humo comenzaron a aparecer en el horizonte. Un ataque estaba en marcha. Con la rapidez de una serpiente, Emilia organizó a sus guerreros, dando órdenes con precisión. Pero antes de que pudieran moverse, ocurrió algo inesperado.
Una explosión atronadora resonó en la noche, seguida de un grito que Emilia reconocería en cualquier lugar. Era la voz de Ximeno. Estaba en peligro. El líder guerrero estaba en una misión aparte. Lideraba un ataque sorpresa contra una pequeña guarnición de soldados mexicanos al norte del campamento. Emilia sabía que Ximeno, aunque cauteloso, tenía espíritu de líder y estratega. Nunca actuaría sin una razón de peso. Pero ahora, el hecho de que estuviera en apuros indicaba que las cosas estaban cambiando rápidamente. Sin dudarlo, Emilia reunió a un grupo de guerreros para ir al rescate. Estaba decidida a salvar a Ximeno, pero también a comprender qué estaba sucediendo. Al llegar al campo de batalla, la escena era devastadora. Cadáveres de ambos bandos yacían esparcidos por la tierra seca, y el olor a pólvora aún flotaba en el aire. En medio del caos, Emilia encontró a Ximeno tendido allí, con una flecha atravesándole la pierna. Corrió hacia él, con la mirada fija en el hombre que, hasta ese momento, había sido su pilar de fortaleza. «¡Ximeno!», gritó, moviendo las manos rápidamente para evaluar la gravedad de sus heridas. Ximeno la miró con los ojos nublados, pero una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Yo fallé, Emilia», dijo con voz débil. «Nos traicionaron. La paz no llegará a nosotros». Estas palabras cayeron sobre Emilia como una bomba. ¿Qué decía Ximeno? Hablaba de traición, pero ¿quién había traicionado a quién? La respuesta llegó rápidamente cuando Ximeno, con dificultad, señaló en una dirección lejana. Un pequeño grupo de guerreros mexicanos se retiraba, pero lo que llamó la atención de Emilia fue el hombre que los lideraba. Era Ricardo Mendoza, el joven capitán que ya había visto en las filas enemigas. Mendoza estaba de pie junto a un oficial mexicano, discutiendo claramente con él sobre qué hacer con los prisioneros capturados. Pero lo que vio Emilia le conmovió profundamente. Mendoza sostenía una carta, y el sello de la carta llevaba el emblema del gobierno mexicano, una orden directa para cesar el conflicto con los apaches. Mendoza se había aliado secretamente con Ximeno, pero no solo eso. La carta que Ximeno le había robado a uno de los oficiales de Velázquez era la clave de algo aún más importante, una negociación secreta entre los líderes indígenas y el gobierno mexicano para garantizar la supervivencia de las tribus, pero a un alto precio, la entrega de sus tierras y culturas. La traición no vino de afuera, sino de adentro. Ximeno había hecho lo que creía mejor para su tribu, buscar una tregua. Pero también sabía que esto significaba entregar el alma de su pueblo. No le había contado a nadie sobre la carta, ni siquiera a Emilia, pero ahora ella sabía la verdad. Había intentado evitar la destrucción, pero la destrucción se encontraba precisamente en el camino que había elegido. El impacto de esta revelación golpeó a Emilia con una fuerza devastadora. Por un momento se sintió perdida, cuestionando todo lo que creía. Ximeno, el hombre al que había respetado, era ahora un traidor. El espíritu mismo de su tribu se estaba corroyendo desde dentro, y en silencio comprendió que tal vez la guerra ya estaba perdida, no por la fuerza del ejército mexicano, sino por la fragilidad de su propia unidad interna. Miró a Mendoza con la mirada fija en él, reconociendo el dilema que afrontaba. No estaba allí por interés propio, sino porque creía que hacía lo correcto. Era una guerra de valores, de supervivencia. Pero en ese momento, Emilia supo que pasara lo que pasara, tendría que hacer algo inesperado, destruir la idea misma de paz que Ximeno había anhelado, antes de que su tribu fuera destruida desde dentro. Con una mirada sombría, Emilia se volvió hacia sus guerreros y dio la orden. «Prepárense, la verdadera batalla comienza ahora». La mañana siguiente fue fría y silenciosa. Una calma inquietante se cernía sobre el campamento apache.
Emilia sentía la tensión en el aire, como si la tierra bajo sus pies supiera que algo había cambiado irrevocablemente. La traición de Ximeno había sacudido los cimientos de su liderazgo, y la carta que él había traído revelaba un dilema que nunca imaginó enfrentar. Ya no se trataba de una guerra contra los mexicanos, sino de una lucha interna por el alma de la tribu. Los guerreros estaban reunidos, pero la energía que normalmente los caracterizaba, la fuerza, la confianza, el espíritu indomable, había sido reemplazada por un silencio denso. Algunos se miraban entre sí, evitando el contacto directo, mientras que otros intentaban en vano disimular su inquietud. La duda se dibujaba en todos los rostros. ¿Cómo podían confiar en un líder que aparentemente había traicionado la causa de su propio pueblo? ¿Cómo podía Emilia mantener la unidad de la tribu cuando los cimientos mismos de la resistencia se desmoronaban? Emilia, sin embargo, sabía que no podía permitirse el lujo de ceder al miedo ni a la desesperación. Lo que hiciera ahora determinaría no solo su futuro, sino el de todos los apaches. En una reunión de emergencia con los ancianos y líderes tribales, se enfrentó a un cruel dilema. Había quienes querían luchar hasta el final, con todas sus fuerzas, pero también había quienes empezaban a preguntarse si la rendición no sería la única manera de salvar lo que quedaba de sus familias. «Ya no podemos continuar con esta guerra suicida», dijo uno de los ancianos, un hombre de voz profunda y rostro marcado por el tiempo. Quizás Ximeno hizo lo correcto. Quizás sea hora de parar antes de que exterminen a nuestro pueblo. Estas palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendieron rápidamente entre los líderes presentes. Emilia sabía que este era el momento decisivo. La crisis de identidad que estaba a punto de dividir aún más a su tribu. Era como si un hilo invisible conectara a todos los presentes, y la mera mención de la rendición ahora era una herida profunda, una herida que sabía que no sanaría fácilmente. Pero al mirar los rostros de sus guerreros, Emilia sintió que una llama se encendía en su interior. No podía rendirse, no ahora. Si nuestra resistencia termina en rendición, ¿qué quedará de nosotros?, preguntó con voz firme y llena de autoridad. Luchamos por algo más que nuestras vidas. Luchamos por nuestra historia, por nuestra identidad. Si cedemos ahora, lo perderemos todo. Había algo en sus palabras que reavivó la llama en los corazones de algunos guerreros. Ximeno, con su visión de paz, había tomado una decisión. Pero Emilia sabía que la verdadera paz no se alcanzaría con la rendición. Sería mediante la resistencia, mediante la fuerza de su identidad, mediante la lucha que sabía que debía librarse no solo con flechas y espadas, sino con su alma. Sin embargo, incluso entre quienes aún apoyaban a Emilia, el peso de la traición de Ximeno era innegable. Algunos de los guerreros más jóvenes comenzaron a cuestionar su liderazgo. ¿Es que no lo ve? El hombre en quien confiaba hizo lo que cualquiera de nosotros haría para salvar a sus familias, dijo un joven guerrero en voz baja, con los ojos llenos de ira y confusión. Ximeno tenía razón, pero Emilia no podía permitir que el peso de la traición la debilitara. Sabía que la guerra no era solo contra el ejército mexicano. Era contra la división interna, contra el colapso de la unidad que la convertía en tribu. Tenía que actuar con rapidez. «Nuestro enemigo está ahí fuera», dijo, con la mirada fija y llena de determinación. «Y es más fuerte que cualquiera de nosotros solo, pero juntos seremos más fuertes. No dejen que la duda nos destruya. Luchemos por quienes somos». La respuesta de su tribu fue mixta, pero al menos se reavivó una chispa de confianza. Los guerreros más leales de Emilia se unieron a ella, listos para enfrentarse al ejército mexicano con renovado coraje. Sin embargo, para quienes estaban divididos, las palabras de Ximeno aún resonaban. Estaban al límite de sus fuerzas y algunos sentían que ya no había esperanza.
La lucha por su cultura, por su supervivencia, era más dura que nunca. Mientras tanto, la situación dentro del ejército mexicano también se complicaba. Mendoza, el joven capitán, sentía remordimientos. Sabía que su lealtad a la causa mexicana estaba en duda, pero ya no veía a los apaches simplemente como enemigos. En cambio, comenzaba a comprender su resistencia como una lucha por la preservación de algo más profundo, algo que no podía simplemente ignorar. Esa misma noche, Mendoza se reunió con Velázquez y el peso de la guerra empezó a pesarle aún más. «Comandante, algo falla en nuestra misión», dijo Mendoza con vacilación, con voz casi inaudible. Velázquez lo miró con severidad, pero no dijo nada. Lo cierto era que él también empezaba a comprender que la guerra contra los apaches no era tan sencilla como había imaginado. La lucha contra Emilia Reyes y su pueblo se estaba volviendo personal, una batalla de voluntades y culturas, y Velázquez empezaba a cuestionarse si la victoria de su ejército significaría realmente la conquista que había soñado. El viento del desierto parecía más implacable esa mañana. Emilia caminaba entre las filas de su gente, sintiendo el peso de sus propias dudas, pero también la fuerza que emanaba de la tierra bajo sus pies. Las palabras de Ximeno aún resonaban en su mente. La paz no llegará a nosotros. Sabía que para muchos él había sido un héroe, alguien que intentó salvar lo que quedaba de sus familias. Pero para Emilia había fracasado al no comprender la verdadera esencia de su lucha. El conflicto interno dentro de la tribu crecía. Algunos aún creían en la resistencia y otros comenzaban a ceder, atraídos por la idea de que la paz podía lograrse sin más derramamiento de sangre. Pero Emilia sabía que esto no era más que una ilusión. La paz que buscaban no podía encontrarse en la rendición ni la sumisión. Ella no era solo la líder de la tribu, era el alma de la resistencia apache, y su supervivencia dependía de la lucha por preservar su cultura e identidad. Fue en una tarde calurosa, mientras ella y sus guerreros se preparaban para una ofensiva contra una patrulla mexicana, que Emilia finalmente comprendió lo que debía hacer. Durante toda la guerra había intentado ser la líder que todos esperaban, la guerrera incansable, la estratega, pero ahora sabía que para ganar necesitaba ser algo más. Necesitaba convertirse en la voz del espíritu de su pueblo, la esencia de su lucha, algo que fuera más allá de la fuerza física. El tiempo le había demostrado lo que sus antiguas historias le habían enseñado. La verdadera fuerza provenía del equilibrio entre la acción y la sabiduría. Emilia comprendió que la verdadera batalla no era solo contra los mexicanos, sino contra la erosión de su propia alma. No podía dejar que el dolor de la pérdida y la duda la consumieran. Si su tribu quería sobrevivir, tendría que actuar con mayor estrategia y astucia. Esa noche, mientras los guerreros se preparaban para partir, Emilia convocó un consejo. Sabía que era hora de desafiar el liderazgo de Velázquez de una forma inesperada. En lugar de una batalla abierta, planeó una emboscada, un ataque preciso y mortal que cortaría la línea de suministro de los soldados mexicanos, debilitando a su ejército sin el sangriento coste de una confrontación directa. No ganaremos la guerra solo con fuerza bruta, sino con inteligencia, con astucia. Atacaremos donde menos lo esperen, dijo Emilia a sus guerreros, con renovada confianza. Se había transformado. La joven que dudaba de su capacidad de liderazgo, que dudaba entre el miedo y la valentía, era ahora una líder forjada en el fuego de la necesidad. Alguien que comprendía que el verdadero poder residía en mantener intacta su humanidad, a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. La misión era arriesgada, pero Emilia lideró con precisión. Avanzaron en silencio por el bosque, aprovechando el terreno accidentado, las sombras y el silencio de la noche.
Cuando finalmente llegaron a los puestos de avanzada mexicanos, la sorpresa fue total. Los guerreros apaches atacaron con una ferocidad inesperada, destruyendo los suministros y obligando a los soldados a huir desesperados. Velázquez, al recibir la noticia del ataque, se enfureció. No podía comprender cómo una tribu tan pequeña y debilitada podía resistir con tanta fiereza. Pero también empezó a comprender la inteligencia estratégica tras los ataques de Emilia. Sintió, en cierto modo, que ella no era solo una mujer de guerra, sino alguien que poseía una conexión mística con la tierra, con sus ancestros, algo que él no podía comprender. Mientras tanto, Emilia sintió una nueva fuerza en su interior. Ya no luchaba solo por la supervivencia de su tribu. Luchaba por el alma del pueblo apache, por la memoria de sus ancestros, por las historias que aún necesitaban ser contadas. Comprendió que la lucha era más que una simple resistencia física. Era una lucha por la preservación de su esencia, por la identidad construida durante siglos, por la conexión con la tierra que nadie podría arrebatarle. En el campo de batalla, vio cómo un nuevo espíritu se apoderaba de sus guerreros. No solo luchaban para protegerse, sino para afirmar que estaban vivos, que sus raíces no podían ser arrancadas. Luchaban por algo más grande que ellos mismos, por la promesa de que, incluso si la guerra los consumía, el espíritu apache nunca moriría. Esa noche, después de la batalla, Emilia se retiró a un lugar tranquilo donde podía sentir la tierra bajo sus pies y oír el susurro del viento. Cerró los ojos, escuchando el eco de las historias antiguas, las voces de sus ancestros que la guiaban. Sabía que el camino que le aguardaba sería difícil y que se perderían muchas más vidas, pero también sabía que pasara lo que pasara, había encontrado su verdadera fuerza. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El viento parecía arrastrar el peso de todo el futuro, y Emilia sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. La ofensiva que ella y sus guerreros habían lanzado contra los mexicanos no era solo una victoria estratégica, sino un mensaje. Le habían demostrado a Velázquez que, a pesar de todos los esfuerzos por quebrar la resistencia, los apaches no serían fácilmente sometidos. La guerra estaba lejos de estar ganada, pero por primera vez en mucho tiempo, Emilia sintió una renovada esperanza. Sin embargo, sabía que lo peor estaba por venir. Los últimos días se habían dedicado a una preparación meticulosa. La tribu apache, aunque debilitada, aún contaba con sus fuerzas, y la información que Emilia había adquirido durante la guerra se estaba canalizando hacia una estrategia audaz. Planeaba un ataque final, algo que haría temblar de miedo a Velázquez y a su ejército. Pero no todo estaba bajo control. La división dentro de su tribu, aunque atenuada por el coraje de sus guerreros más leales, aún flotaba en el aire. Algunos líderes tribales, aunque reticentes, aún querían rendirse. La idea de más muertes, de más sufrimiento, les hacía preguntarse si la resistencia valía la pena. Cada noche, las discusiones se intensificaban y la incertidumbre crecía. Emilia sabía que si no lograba unir a su tribu por completo, la ofensiva final podría ser destruida incluso antes de comenzar. Así, en una noche de luna llena, reunió a sus líderes más fieles e hizo lo que nunca imaginó que tendría que hacer: exponer su propia vulnerabilidad. En una carpa silenciosa iluminada por la tenue luz de la luna, Emilia habló con una sinceridad que solo podía provenir de alguien que llevaba el peso de toda una nación sobre sus hombros. «Yo también tengo miedo», dijo con voz firme, pero llena de una emoción que rara vez mostraba. «Pero sabemos lo que está en juego: nuestras tierras, nuestros hijos, nuestros espíritus. No podemos dejar que el miedo nos defina. No podemos dejar que la duda nos divida». Sus ojos se encontraron con los de cada líder presente y vio en ellos el mismo miedo que sentía, pero también la misma llama, la llama de la resistencia.
y, en ese momento, supo que, a pesar de las dudas, estaban con ella. Lucharían juntos, como un solo cuerpo, con un solo corazón. El plan para el ataque final estaba en marcha. Emilia sabía que si querían ganar, tendrían que atacar donde Velázquez menos lo esperaba. El ejército mexicano estaba en posición defensiva, pero la verdadera fuerza de su postura residía en proteger a su comandante. Emilia y sus guerreros no tenían tiempo para enfrentarlo directamente. Su objetivo no era matar, sino desestabilizar, cortar las vías de comunicación y atacar los puntos más débiles del ejército. Con un movimiento sigiloso y calculado, Emilia posicionó sus fuerzas en las colinas al norte del campo de batalla, estratégicamente posicionadas para atacar al corazón del ejército mexicano. Cada guerrillero sabía qué hacer, y la señal de ataque se daría con el primer toque de corneta de la mañana. Ya no tendrían la ventaja de la sorpresa, pero tendrían el espíritu inquebrantable de su tierra, la fuerza de sus ancestros en sus corazones. Mientras tanto, Miguel Velázquez, plenamente consciente de que la resistencia apache se estaba convirtiendo en un desafío mayor de lo que había imaginado, se preparó para lo que creía sería el asalto final. Sus tropas se disponían a marchar hacia territorio apache y aplastar cualquier remanente de resistencia. Confiaba en la fuerza de su ejército, pero algo en su interior, una aprensión que no podía identificar, lo hacía dudar. Emilia Reyes y su tribu comenzaban a representar para él más que una simple lucha por la tierra. Era una lucha por algo inconmensurable, algo que no comprendía. Los preparativos del lado mexicano avanzaban con la misma intensidad. Mendoza, aún atormentado por la duda, miraba a sus hombres con la mente confundida. Sabía lo que los apaches estaban a punto de hacer y sabía que el camino que tomara ahora podría cambiar el curso de la historia. Podía seguir siguiendo las órdenes de Velázquez, pero ¿qué significaba eso para su futuro y el de los apaches? En la oscuridad de la noche, Mendoza se retiró a su tienda. Tenía algo que decidir, algo que podría transformar el destino de esa guerra. Sabía que ya no podía permanecer en silencio. La guerra que libraba no era suya. No se trataba de conquistar ni destruir. Se trataba de algo que no podía comprender del todo, una conexión con la tierra, con las tradiciones, con la identidad de un pueblo que se negaba a desaparecer. Sabía que, al aliarse con Emilia, podría cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Pero cómo? La duda crecía en su corazón, pero también sabía que la única manera de avanzar era aceptar este cambio, cualquiera que fuera el costo. A la mañana siguiente, al primer toque de corneta, las líneas estaban preparadas y estaba a punto de comenzar el enfrentamiento final entre los apaches y los mexicanos. El cielo estaba teñido de rojo, como si el mismo sol reflejara la ferocidad de la batalla que estaba a punto de desatarse. Emilia, con la mirada fija en el horizonte, sentía el peso del enfrentamiento inminente. Sus guerreros estaban listos, pero más que eso, los motivaba una razón mayor. La tierra, la cultura, la supervivencia, todo lo que los apaches eran estaba en juego. No luchaban solo por victorias militares, sino por la preservación de su espíritu. La corneta sonó a lo lejos, su sonido atravesando el pesado aire matutino. El ataque había comenzado. Emilia comandaba a sus guerreros con precisión y ferocidad. Avanzaban con rapidez por las colinas que rodeaban el campamento mexicano. El viento les cortaba el rostro mientras se posicionaban, ocultos por la vegetación, esperando el momento oportuno para atacar. Pero esta vez había algo diferente. Era una sensación palpable en el aire, algo que Emilia no podía ignorar. Algo estaba a punto de cambiar. Velázquez permanecía en el centro de su campamento, dando órdenes con mirada autoritaria, pero con una creciente inquietud interior. Intuía que la batalla que se avecinaba no sería como las demás.
Era más que una simple victoria o derrota. Presentía que algo estaba a punto de revelarse, algo incontrolable. Era consciente de que las fuerzas apaches estaban más organizadas, más decididas que nunca. Y una vez más, el nombre de Emilia Reyes resonó en su mente. Cuando finalmente se produjo el ataque, fue con una violencia abrumadora. Guerreros apaches descendieron de las colinas, sus flechas cortando el aire y sus afiladas lanzas golpeando a los soldados desprevenidos. Pero, para sorpresa de Emilia, no fue solo el ejército mexicano el que se vio atacado. En medio de la batalla ocurrió un movimiento inesperado. Ricardo Mendoza apareció en el campo de batalla, pero no con los soldados mexicanos. Estaba con los guerreros apaches, con la espada en alto, luchando junto a ellos. La conmoción fue inmediata. Algunos guerreros apaches dudaron, sorprendidos por la presencia de un enemigo entre ellos. Pero Emilia, con la mentalidad estratégica que había desarrollado durante la guerra, comprendió lo que estaba sucediendo. Mendoza no solo se rebelaba contra Velázquez, estaba apoyando la causa apache. El momento de la revelación fue devastador. Mendoza, con su espada, derribó a uno de los oficiales mexicanos, confirmando su alianza con la tribu apache. Pero cuando se volvió hacia Emilia, su mirada era diferente. Había una mezcla de dolor y determinación. Sabía que su decisión era irrevocable. Ya no podía seguir las órdenes de Velázquez, ni podía vivir con la idea de que estaba destruyendo aquello en lo que comenzaba a creer. Luchaba por algo más que un territorio. Luchaba por la vida de un pueblo que, en su opinión, estaba siendo exterminado. «¡Emilia!», gritó Mendoza con la voz cargada de emoción. «No puedo seguir con esta guerra. No luchan por la justicia, sino por la destrucción. La verdad está contigo, con los apaches». La batalla se detuvo momentáneamente. La revelación de Mendoza alteró la dinámica del campo de batalla. Los soldados mexicanos, inseguros de la lealtad de Mendoza, comenzaron a dividirse. Algunos siguieron a Velázquez, mientras que otros parecían vacilantes, confundidos por el hecho de que el capitán Mendoza, quien lideraba sus filas, ahora estaba del lado de los apaches. La incertidumbre se apoderó del ejército mexicano. Emilia vio la oportunidad. Sabía que este momento de confusión sería la clave para cambiar el rumbo a su favor. Con un grito potente, dio la orden final a sus guerreros. «¡Avancen! ¡La victoria es nuestra!». La lucha se intensificó. El campo de batalla se transformó en un torbellino de cuerpos en movimiento, pero la ventaja ahora estaba del lado de los apaches. Cada flecha disparada parecía imbuida de poder ancestral. Cada lanza, una afirmación de resistencia. La tierra bajo sus pies parecía vibrar con la fuerza de siglos de historia, como si los espíritus de sus ancestros lucharan junto a ellos. Velázquez, al observar la inminente derrota de su ejército, comprendió que la batalla estaba perdida. Sus hombres comenzaban a retirarse, pero ya no había organización. La desesperación se extendió como una plaga, y él, sintiendo el peso de la derrota, comenzó a retirarse a las colinas, donde se estaba formando su última línea de defensa. Pero sabía que la guerra no se ganaría así. Había subestimado el poder de la unidad apache, el espíritu indomable de su pueblo. Fue entonces, en medio del caos, que Emilia vio algo que casi la hizo detenerse en seco. Ximeno, el hombre que creía traidor, estaba de pie a lo lejos, observando la batalla. No estaba con los guerreros apaches, pero tampoco con el ejército mexicano. Estaba, de alguna manera, aislado, como si intentara comprender qué estaba sucediendo. Era el mismo hombre que, semanas antes, había hablado de paz, pero ahora parecía perdido, sin saber qué rumbo tomar. «¡Ximeno!», gritó Emilia, con una voz que cortaba el aire. No sabía qué haría, pero sabía que debía confrontarlo. Se giró lentamente, con la mirada cansada y vacía. Yo hice lo que pude, Emilia», dijo en voz baja.
Intenté evitar más derramamiento de sangre, pero ahora veo que la guerra no se puede evitar. No de esta manera. Emilia lo miró con el peso de la historia sobre sus hombros. Ya no hay opción. Solo queda la resistencia. Solo existe nuestra tierra. La lucha continuaba a su alrededor, pero en ese momento, en el centro del campo de batalla, Emilia supo que había una profunda verdad en sus palabras. La guerra se libraba no solo por sus vidas, sino por la esencia misma de su identidad como pueblo. El campo de batalla estaba en silencio. El sonido de la lucha había sido reemplazado por el suave susurro del viento entre los árboles. La sangre aún manchaba la tierra, pero la victoria era evidente para todos los que estaban vivos para verla. El derrotado ejército mexicano comenzó a retirarse, dejando tras de sí un campo de escombros, pero también un campo donde los apaches habían demostrado que su lucha por la supervivencia no sería fácilmente olvidada. Emilia estaba sentada en la cima de una colina, con la mirada fija en el horizonte. Las cicatrices de la batalla aún eran visibles en su cuerpo y alma, pero sabía que la verdadera guerra no había terminado. Velázquez y su ejército no eran los únicos enemigos. La lucha interna por la unidad dentro de su tribu aún estaba por resolverse, pero por ahora había algo definitivo en la victoria. Habían resistido. Ximeno se acercó a ella con la mirada sombría, como si la batalla interna que libraba fuera más feroz que cualquier lucha física. Se había distanciado, perdido en sus pensamientos, pero ahora estaba allí, junto a Emilia, compartiendo el peso de las decisiones tomadas. La guerra no había terminado solo en el campo de batalla, continuaría en sus corazones y almas. Tenías razón, dijo Ximeno en voz baja pero llena de arrepentimiento. Intenté salvar a nuestro pueblo mediante la paz, pero la paz solo llegaría si luchábamos por nuestra identidad. Yo lo vi demasiado tarde. Emilia lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que Ximeno había hecho lo mejor que pudo, pero la guerra le exigía algo que no estaba preparado para afrontar hasta el final. La dura realidad de que a veces la resistencia no era solo física, sino también espiritual. No se trata de tener razón o no, Ximeno, respondió con voz firme, pero marcada por la experiencia. La guerra nos enseña que sobrevivir no es una opción, sino una obligación. Nuestro pueblo resistió porque nuestra historia no se puede borrar. Ximeno asintió lentamente, como si finalmente comprendiera lo que Emilia siempre había sabido. La lucha no era solo por la tierra, sino por la memoria de un pueblo, por la preservación de un legado que trasciende el tiempo. Al ponerse el sol en el horizonte, los guerreros apaches comenzaron a reunirse en torno a Emilia, todos con una mirada de respeto y reverencia. La guerra estaba lejos de terminar, pero lo ganado no podía revertirse. Habían resistido, y eso era suficiente por ahora. Emilia sabía que la paz aún estaba lejos. Había mucho trabajo por hacer, mucho más para asegurar la supervivencia de su tribu. Pero en ese momento sintió la fuerza de su pueblo, la llama que ardía en los corazones de sus guerreros. No solo sobrevivían, vivían, y al final, eso era lo que importaba. La lucha por la supervivencia de su cultura, su historia, su alma, continuaría. Pero por hoy, Emilia se permitió un breve suspiro de alivio. Habían ganado, y eso era suficiente. Habían pasado años desde la gran batalla. La resistencia apache seguía siendo fuerte, pero las cicatrices de la guerra nunca se desvanecieron por completo. Emilia, ahora una leyenda viviente entre su pueblo, lideró con sabiduría, pero su espíritu aún soportaba el peso de las decisiones que había tomado. Ximeno, aunque ausente, siempre fue recordado como quien, incluso en sus últimos momentos, comprendió la verdadera esencia de la lucha.
México nunca volvería a subestimar a los apaches, pero tampoco comprendería plenamente la fuerza que emanaba de esa tierra. La lucha por la supervivencia y la identidad de un pueblo nunca terminó, solo se transformó. ¿Y tú, lector, qué pensarías si estuvieras en el lugar de Emilia Reyes, atrapado entre la lucha por la supervivencia y la preservación de un legado ancestral? ¿Qué decisiones tomarías en medio de una guerra que no se trata solo de batallas físicas, sino de la esencia misma de un pueblo? Comparte tus reflexiones en los comentarios y ayúdanos a continuar esta conversación. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y familiares. La resistencia de un pueblo nunca es solo una historia del pasado, es una lección para el presente y el futuro.